Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les contaré el tercer especial de Cutie Pie, que es cuando Lian, Kua y los padres de Lian viajan a Austria para realizar una reunión formal por el matrimonio de Lian y Kua. Es algo sobre rendir honores, que es una tradición tailandesa. Pero antes de comenzar este video, los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Lian volteó para mirar a su novio que estaba acurrucado en una manta a su lado. Las luces del avión estaban completamente apagadas, solo había una luz tenue donde estaba el personal de servicio del avión. El viaje de esta vez lo hacía sentir más emocionado que la vez que fue a inaugurar el Pentágono. Tanta era su emoción que aunque el avión llevaba 1 hora de vuelo, Lian no había podido quedarse dormido. Aunque Lian toda su vida había estado esperando, preparándose para pedirle matrimonio a Kua, la verdad era que no era sencillo hablar con la familia de Kua. Además, temía que el embajador, el padre de Kua, no estuviera de acuerdo. La cabina de los aviones de primera clase tiene al borde del asiento una pantalla para poder ajustarla y tener privacidad. A Lian le pareció buena idea ajustar la cabina y así poder sostener la mano de Kua todo el tiempo. Kua se dio la vuelta, cubrió sus manos y volvió a dormir. Han estado durmiendo juntos todo el tiempo, al punto en que Lian se ha acostumbrado. Solo podía dormir cuando estaban al lado del otro. Hay momentos en que el trabajo es tanto que Lian debía quedarse a dormir en la fábrica de hielo, pero desde que llegó a acostumbrarse a dormir con Kua, la verdad es que cuando tuvo que dormir en la fábrica, no podía quedarse dormido hasta tener a Kua a su lado. Lian era, en este punto, tan adicto al amor de Kua y no sabía qué haría si el padre de Kua no estaba de acuerdo con la boda. Cuando llegaron al aeropuerto ya había un carro de la embajada esperándolos. Los padres de Lian también viajaron con ellos y fueron bien recibidos por los padres de Kua. «Estoy preocupado», dijo Kua mientras se apoyaba en el hombro de Lian. Todos estaban muy tensos porque sabían que el viaje a Austria tiene un propósito específico y especial, el matrimonio de Kua y Lian. Cuando llegaron a la casa, Lian le preguntó a la madre de Kua dónde estaba su habitación, ya que venían muy cansados del viaje. Kua tenía la intención de guiar a Lian a su habitación, pero el padre de Kua lo detuvo. El embajador le dijo a Kua que duerma primero y que hablaría con Lian un momento. Kua quiso protestar, pero sabía que no podía hacerlo. Luego, Lian lo tranquilizó y le dijo a Kua que no se preocupe por él. Lian esperó a que Kua se fuera a dormir y luego decidió seguir al embajador. El padre de Kua le preguntó a Lian cómo había estado Kua en estos años, pues Kua había vivido mucho tiempo en el extranjero y el embajador pensaba que tal vez fue muy difícil para Kua adaptarse a Tailandia. El embajador siempre tenía una expresión de preocupación en su rostro. Por ahora, Lian no lo ve como algo negativo, más bien lo entendía. Además, sabía que el embajador pudo haberse opuesto al compromiso y matrimonio antes, pero no lo había hecho. Solo estaba preocupado por su hijo. Entonces Lian habló. «Non Kua fue sincero conmigo hace poco. Me dijo que le gusta tocar la batería y conducir supermotocicletas. También me dijo que tiene una casa en Van Rak». El padre de Kua le preguntó a Lian qué opina acerca de los secretos que Kua tenía. Lian le dijo al embajador que lamentaba que Kua no haya podido ser él mismo. Entonces el padre de Kua le explicó a Lian que Kua siempre tuvo miedo de que Lian fuera juzgado por tener una relación con él. Kua tenía tanto miedo por Lian que olvidó sus propios sentimientos. Lian le prometió al embajador que cuidaría siempre de Kua, ahora que todos los malentendidos habían quedado resueltos, y Kua le había abierto su corazón a Lian. «Embajador, no se preocupe, cuidaré bien de Non Kua, haré lo mejor», respondió Lian con seguridad. «Non Kua te ama mucho, Ai Lian», dijo el embajador.
No uses el amor que siente mi hijo por ti como una herramienta contra él, porque lo harás entristecer. Cuando Lian escuchó las palabras del embajador, muy decidido dijo: «No llegará ese día, he estado esperando que él me aceptara. Nonkua es una persona muy importante para mí, señor. No le pido que crea en mis palabras, pero quiero que me dé la oportunidad de cuidar de él». El padre de Kua estaba muy indeciso, parecía que no tomara en serio las palabras de Lian, pues Lian y Kua ya vivían juntos. Seguramente el padre de Kua pensaba que ya era demasiado tarde para pedir su permiso. Lian no se atrevía a decir nada, pues sabía que su posición frente a los padres de Kua era inferior. Además, sabía que al venir a pedir permiso para casarse con Kua, el embajador podía estar en desacuerdo. Si eso ocurría, entonces estaba listo para convencer a la madre de Kua. «Nonkua es mi persona especial», respondió Lian de forma honesta y directa. Lian solo podía bajar la cabeza y aceptar las críticas del embajador. «Debes haber pensado que por estar comprometido con mi hijo desde que nació, tendrías el privilegio de simplemente llegar y casarte con él», habló con voz severa el padre de Kua. «Lo siento, pero no pensé de esa forma». Lian comenzaba a ver complicado el futuro de su matrimonio con Kua. La verdad es que el padre de Kua nunca estuvo en desacuerdo, pero tampoco dijo que estaba de acuerdo. Lian se quedaría 7 días en Austria, y el embajador decidió que Kua se quedaría 2 meses con él y su madre, pues eran las vacaciones de Kua de la universidad. Lian observó a Kua abrazando a su padre, y en ese momento Kua quiso llamar a Lian para dormir juntos. Lian ansiaba con todo su corazón seguir a Kua para dormir con él, pero la mirada del embajador le dejó muy claro que no se acercara. «Tengo que hacer una llamada de trabajo a Tailandia. Ve a dormir tú primero», le dijo Lian a Kua. «Trabajo urgente, ¿eh?», preguntó Kua. La voz de Kua sonó tan triste que Lian se sintió culpable, pero no podía hacer nada. Lian había venido a Austria por una semana, y esa semana dormiría solo. Kua observó en secreto la conversación entre Lian y su padre. Kua sabía que a su padre no le parecía buena idea el compromiso con Lian, pues pensaba que Kua era demasiado joven todavía. Kua se había acostumbrado a dormir con Lian todos los días. Se sentía extremadamente solo si no dormía con él. Ese sentimiento de soledad por la ausencia del otro seguro era amor. Durante todo el viaje, Lian y Kua apenas se tomaban las manos. Cuando ambos estaban en casa, incluso se sentaban separados, porque a Lian le preocupaba lo que el padre de Kua pensara. Una noche, Kua le preguntó a su madre si su padre tenía planeado negarse a su matrimonio con Lian. La madre de Kua le explicó que su padre tenía miedo de que Kua crezca y decida irse para siempre, pues si Kua se casa con Lian, entonces Kua deberá quedarse en Tailandia y comenzar una vida con su esposo y alejado de sus padres. Lian había escuchado la conversación y entendió todo lo que había dicho la madre de Kua, así que decidió darles un tiempo a los padres de Kua para estar con su hijo, pues al final Kua se casaría con él y sería suyo para siempre. Luego llegó el día de la reunión donde Lian y sus padres debían pedir la mano de Kua en matrimonio. Era una fecha muy especial. Lian estaba vestido con un traje formal, se sentó en cuclillas frente al sofá donde estaban sentados sus padres y los padres de Kua, rindió honores y los saludó al estilo tradicional tailandés. Kua estaba muy emocionado. Luego de rendir homenaje, Lian se sentó junto a Kua y tomó su mano, pues Lian quería darle seguridad de que todo iría bien. Lian sonrió cuando vio a su madre y la madre de Kua muy emocionadas. El padre de Lian habló primero. «Como ya sabe el señor embajador y Kun Kerawin, nuestros hijos Lian y Nonkua han estado comprometidos durante mucho tiempo. A nuestros ojos podemos afirmar cuán serio y cariñoso es Lian y cuánto ama a Nonkua, así que mi esposa y yo quisiéramos pedir formalmente su apoyo a nuestro hijo». La madre de Lian y Kua estaban muy conmovidas. Incluso Kua quería llorar, pero el padre de Kua seguía muy serio.
El padre de Liam siguió hablando y dijo que la dote del compromiso sería entregado como fue lo acordado. La dote es el Pentágono, propiedad que Liam obsequiaría a Kua. Gracias, querido tío, dijo Kua, mientras juntaba sus manos y rendía honores al padre de Liam. El padre de Kua observaba todo tranquilamente y luego suspiró, miró a todos y luego se dirigió a Liam para preguntar: «Liam, ¿amas a Non Kua?» «Sí, amo a Non Kua, prometo que cuidaré bien de él», respondió Liam. Luego de la respuesta de Liam, el padre de Kua se acercó a él y le dijo: «Hijo, si te casas, no hay nada que garantice que serás feliz todos los días. Habrá días buenos, pero también días malos. Incluso habrá días en los que llores mucho. ¿Realmente quieres estar con Liam toda tu vida?» El padre de Liam preguntó: «Papá, sí quiero casarme con Liam, yo lo amo», respondió Kua sin perder un segundo de tiempo. «Si ambos se aman, entonces yo no tengo nada que objetar», dijo el padre de Kua, «pero no aceptaremos la dote». Los padres de Liam se asombraron mucho ante la negación de recibir la dote, pues era una tradición. Sin embargo, el embajador estaba terco en no aceptarla, pues él solo estaba preocupado por la felicidad de su hijo, no quería recibir nada a cambio. En medio de la situación, Liam volteó a ver a Kua, que aún tenía la nariz roja y los ojos rojos, pero que había dejado de llorar ante la conmoción de haber escuchado que sus padres no querían la dote. «¡Hey!», Liam llamó a Kua, y cuando éste volteó, Liam le dijo: «Te amo». Levantarse y huir del lugar sería una falta de modales, así que solo pudo tomar la mano de Kua y decirle que lo amaba. «Yo también te amo», respondió Kua. El asunto de la dote parecía haberse arreglado, pero se sumó un nuevo problema, pues los padres de Liam y Kua estaban discutiendo sobre el tipo de boda que deberían organizar. La familia Kirati quería una boda sencilla, mientras que la familia Wan quería una boda con grandes destellos de luces y miles de invitados. Liam se acercó a Kua y le susurró: «Si ellos supieran que ya nos casamos y que usamos 2 peluches de testigos, se enojarían muchísimo». Cuando ambas familias terminaron de discutir, Liam y Kua habían perdido sus emociones, pues su matrimonio se pospuso hasta los próximos 3 años, hasta que Kua terminara sus estudios en la universidad. Luego llegó el día en que Liam regresaría a Tailandia con sus padres. Kua se quedaría en Austria durante 2 meses. «Gia, mantente a salvo, ¿ok? Ten un viaje seguro, amor», dijo Kua. Kua también quería estar más tiempo con sus padres, pero aun cuando sabe que volverá a ver a Liam, no puede contener las lágrimas hasta que su nariz se vuelve roja. La mano de Liam se levantó para rozar las suaves mejillas de Kua, al tiempo que se inclinó, haciendo que las frentes de ambos se tocasen. Ninguno dijo nada, solo se acurrucaban en el calor del otro. Kua no quería dejarlo ir. Le decía a Liam que coma mucho y que lo espere en el aeropuerto cuando regrese a Tailandia. Kua no podía detener las lágrimas que corrían por sus mejillas. Los padres de Liam y la madre de Kua sonreían al ver cómo Liam y Kua se extrañaban, incluso si aún no se habían separado ni 1 milímetro. Finalmente, los brazos de Liam rodearon el cuerpo de Kua hasta que llegó el momento de marcharse. Aún quedan lágrimas en los ojos de Kua, pero también Liam pudo ver la sonrisa que tanto amaba. En este punto quería besarlo tanto que se estaba volviendo loco, pero no podía, debía ser paciente. Cuando su non regrese a Tailandia lo hará. Con la promesa de encontrarse en Tailandia, Liam siguió a sus padres al área de control de pasaportes donde debía entrar. Antes de entrar, volteó su rostro y escuchó el sonido de pasos acercándose hacia él. Era Kua, que tiró del brazo de Liam, se paró con la punta de sus pies y besó los labios de Liam. Aunque solo fue un segundo, la suavidad de ese beso dejó un toque de calidez en el corazón de Liam. Kua se alejó y corrió hacia sus padres, pidiendo disculpas. La madre de Kua sonrió. Después de todo, su hijo es genial. Y bueno amigos, ese fue el tercer especial de Cutie Pie.
Tengan paciencia, pero les prometo que voy a terminar de contarles los especiales completos. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Bye bye.